Esto y otro testimonio idéntico, debidamente recibido por especialistas en criminalística, lo radiqué hoy en la Corte Suprema de Justicia. Este momento exacto marcó el inicio del caso Uribe. En el 2013, Uribe había partido cobijas con el presidente Juan Manuel Santos, había fundado un partido político y había llegado con él al Senado de la República para liderar la oposición. Pero allí, en los primeros meses, tuvo que pasar del ataque a la defensa. El 17 de septiembre del 2014, el congresista Iván Cepeda expuso una lista de elementos que relacionaban a Uribe con el paramilitarismo. La lista era tan extensa que por sí sola hacía casi imposible que el expresidente dijera que todo era casualidad. El problema, sin embargo, era que todo esto se ventilaba en un debate de control político, una figura reservada para que los congresistas de la oposición cuestionen al gobierno, pero que ahora era facilitada por el gobierno a través del presidente del Senado, Jimmy Chamorro, para golpear a la oposición encabezada por Uribe. Entre esos elementos había dos testimonios de ex paramilitares que decían que el expresidente y su hermano Santiago eran los responsables de fundar un bloque de las AUC. Después de intentar con dificultad responder a todos los cuestionamientos de Cepeda, Uribe cerró su respuesta de más de una hora anunciando que saldría de allí a la Corte Suprema a denunciar a Cepeda con base en otros testimonios de paramilitares que decían que Cepeda los había sobornado para que hablaran en contra de él. De un lado había cantidades de información comprometedora contra Uribe, de otro quedaba una mancha de dudas sobre la veracidad, el método y los motivos de la acusación de Cepeda. 3 años y medio después, los papeles volvieron a invertirse. El 16 de febrero del 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema hizo público un auto en el que cerraba la investigación contra Cepeda que había abierto por esa denuncia de Uribe. Al mismo tiempo, el auto compulsaba copias para que quien fuera investigado por manipulación de testigos fuera el propio Uribe, porque eso era lo que mostraban los indicios en su investigación que había sido cerrada. El 24 de julio, con base en lo anterior, la Corte vinculó formalmente a Uribe a una investigación y aún sin decisión de fondos se abrió un toma y dame que duró varios años. Primero, se supo que en febrero de ese año Uribe había consentido que su abogado Diego Cadena visitara en la cárcel a los paramilitares que habían hecho la declaración contra Uribe que había mostrado Cepeda, y allí les hizo ofrecimientos a cambio de modificar esa declaración. Luego, se supo que la forma en la que la Corte había descubierto esas visitas y el visto bueno de Uribe para ellas había sido chuzando su teléfono antes de empezar la investigación. La excusa inverosímil para hacerlo era que su número había aparecido anotado en uno de los márgenes del expediente de otro congresista y de que lo habían interceptado por error, sin saber que era él. De un lado quedaba claro que Uribe cuando menos había alcahueteado una manipulación de testigos. De otro lado quedaba claro que sus investigadores en la Corte estaban dispuestos a saltarse la ley con tal de cazarlo. Un par de años después hubo otro giro más. El 4 de agosto del 2020, la Corte declaró que las visitas de Cadena eran motivo suficiente para darle prisión preventiva a Uribe mientras durara el proceso y le prohibieron salir de su finca El Ubérrimo. El 18 de ese mismo mes, Uribe renunció al Senado y con ello la encargada de investigarlo dejó de ser la Corte Suprema y pasó a ser la Fiscalía General de la Nación, como ocurre con el resto de los mortales. El tema es que para esa época Uribe ya no estaba en la oposición. Iván Duque se había hecho con la presidencia de la República reemplazando a Santos y había hecho elegir a Francisco Barbosa, un amigo personal de su absoluta confianza, como cabeza de la Fiscalía. En esas circunstancias, dentro del caso de Uribe, el ente acusador pasó a ser un ente defensor del mentor del amigo íntimo de su jefe. En 3 ocasiones, los subalternos de Barbosa pidieron a los jueces detener el proceso en contra de su acusado y las 3 veces los jueces les dijeron que no. El 7 de agosto del 2022 llegó a la presidencia de Colombia Gustavo Petro. El 22 de marzo de 2024, después de una larga controversia con la Corte Suprema, Gustavo Petro logró que nombraran a Luz Adriana Camargo, socia de su ministro de Defensa, como fiscal general de la Nación. El 9 de abril, un subalterno de Camargo llamó a Uribe a juicio. El 17 de mayo, en la primera jornada de ese juicio, la Fiscalía le imputó un delito adicional a Uribe. Y con todo eso, de nuevo, la historia se repite. De un lado, Uribe usó al fiscal de su cuerda para frenar la acción de los jueces. De otro, la acción veloz y contundente de una fiscal recién nombrada por su mayor adversario histórico sembraban una tercera sombra de manipulación a la justicia en el proceso donde se juzga a Uribe precisamente por manipular a la justicia. Sea cual sea, el desenlace de este juicio no servirá para cerrar una página controversial de nuestra historia, sino para que de un lado y del otro se aferren aún más a sus verdades.